Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Con gozo bendecimos tu vida y tu casa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a la vez te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Dios nos ha ordenado que vayamos al mundo entero y prediquemos el Evangelio a los perdidos, pero también nos asignó la tarea de edificar a la iglesia, a los creyentes. Si tú eres creyente, pues esta palabra va a llegar a tu vida y te va a bendecir, te va a hacer crecer en todo. Esto es en Jesucristo y en su Evangelio y todo lo que tiene que ver con la fe. Si no eres creyente, de la misma manera el Espíritu Santo va a aplicar esta palabra a tu vida, para una causa o para la otra causa. Lo que quiero decir es que Dios decidió bendecirte desde antes de la fundación del mundo y nosotros somos instrumentos para lograr ese propósito. Lo hacemos con gozo y te decimos una vez más, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos para que juntos estudiemos la maravillosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Hoy la porción bíblica se encuentra en Mateo, en el capítulo 8. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Comenzamos a leer versículo 5 en adelante. Dice así la poderosa palabra de Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Hoy el Señor quiere hablarnos de la fe. Ustedes saben la importancia que tiene la fe para Dios, especialmente en el nuevo pacto. Ya en el antiguo pacto Dios dijo que el justo vivirá por la fe. El Antiguo Testamento no habla mucho de la palabra fe, de esa palabra, pero sí habla tiene sinónimos. Todo lo que tiene que ver con confianza en Dios es fe, aunque la palabra fe no se usa mucho en el Antiguo Testamento. Pero, como dije, se usan sinónimos, se hace referencia a creerle a Dios. Pero es en el nuevo pacto donde la palabra fe llega a ser muy trascendental, muy importante.
Y es interesante, sería muy bueno hacer un estudio del por qué. Hoy Dios nos va a decir algo, no lo va a decir todo, porque no lo va a decir todo en tan breve tiempo. Además, no siempre podemos decir todo, ya que la palabra de Dios es multiforme y los senderos de la palabra son interminables y nadie puede sondear en las profundidades de Dios. Y la Biblia es un yunque donde se gastan todos los martillos y entre más sustraemos de ella, más hay. Es una fuente inagotable. Pero Dios va a tomar una enseñanza para nosotros muy importante. Ustedes han leído este pasaje y han escuchado mensajes acerca de este pasaje. Cada vez que, o generalmente, que se usa este pasaje, o se toma este pasaje para exponer un mensaje, es para hablar de la autoridad de Cristo, hablar de la fe en la autoridad. Pero Dios quiere decirnos algo diferente hoy con respecto a este pasaje. Lo leí porque este pasaje expresa, tiene en contenido lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Yo me he dado cuenta en el conocimiento que tengo de la narración de los evangelios, que Jesús solamente se maravilló en 2 ocasiones. O sea, mejor dicho, Jesús solamente se maravilló, se asombró por 2 cosas. El hecho de que Jesús se asombre, se maraville, a mí me llama la atención. Porque los seres humanos nos maravillamos de muchas cosas, porque somos seres finitos, que vivimos en el tiempo y en el espacio. Todo lo que es grande para nosotros, lo que es extraordinario para nosotros, fuera de lo común, nos llama la atención y nos admira. Las personas que viajan mucho, que conocen mucho, que se han dedicado como Salomón a experimentarlo todo y a no negarle nada a sus ojos, ni a sus oídos, ni a sus pies, pues conocen mucho y no se maravillan tanto, porque conocen mucho, como dije. Pero entre menos conocemos, más nos admiramos. Entre más ignorantes somos, y cuando digo la palabra ignorantes en plural, no estoy hablando de ignorancia despectivamente, sino desconocimiento. Cuando desconocemos las cosas, nos admiramos. Cualquier cosa que nos sorprenda a nosotros, que lo veamos fuera de lo común, nos asombra. Y eso es humano, el maravillarse, el asombrarse, el admirar lo desconocido. Pero que Jesús, el Hijo de Dios, el compañero eterno del Padre, el que estuvo siempre con Él desde la eternidad, se maraville, se asombre. A mí me llama la atención. Algunos comentaristas dicen, bueno, eso muestra que Jesús era humano. Bueno, Jesús era humano, era 100% humano, era un ser humano. Eso es innegable, pero a mí no me satisface esa respuesta. Aquí hay algo más profundo todavía. ¿Por qué Jesús se maravilló? Aquí se maravilló. Se maravilló de la fe de este hombre. Y se maravilló Jesús, dice aquí. Y dijo, ni aún en Israel he visto tanta fe. Eso es lo primero que maravilló a Jesús. Hay otra cosa que maravilló a Jesús. Vamos a ver qué fue lo otro que maravilló a Jesús. Vengan conmigo a Marcos capítulo 6. Comencemos desde el 1 hasta el 6 para que entendamos. Marcos 6, 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas,
de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Aquí está la segunda cosa que asombró a Jesús. Jesús se asombraba de la fe y se asombraba de la incredulidad. De las dos cosas. Pueden buscar solamente esos dos pasajes. Hay otro pasaje también que, aunque no menciona la palabra asombrarse o maravillarse, Jesús usó una expresión de asombro. Y fue cuando la mujer sirofenicia, ¿recuerdan ustedes? Se atravesó en su camino, insistía en que Jesús sanase a su hija que estaba endemoniada. Y Jesús simuló que le estaba tratando con desdén, con menosprecio. Y ella insistía hasta que al final le dijo a Jesús, Jesús dijo, no es bueno tomar, le dijo a ella, no es bueno tomar el alimento de los hijos y dárselo a los perrillos. Y ella respondió a Jesús, sí maestro o señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de los señores. Y Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y dijo, oh mujer, y ya eso es un asombro. Oh mujer. No dice que se asombró, pero se asombró, se maravilló. Porque usó una expresión de asombro. Oh mujer, grande es tu fe, que ni aun el desdén, el menosprecio te para, ni la ofensa de Dios te para. Tú insistes, así que se te va a conceder el deseo y se te va a suplir la necesidad por cuanto creíste. Y se asombró Jesús. Oh mujer, grande es tu fe. Y ahí está Jesús asombrado por la fe. El hecho de que en 4 evangelios, en las narraciones de los días del ministerio de Jesús que se registran en la Biblia, el hecho de que Jesús solamente se asombrase por 2 cosas nos debe llamar la atención a nosotros. Primeramente, que Jesús se maraville debe llamar la atención. Porque Jesús, porque era Dios, porque era lo que era, no se va a maravillar de cualquier cosa. Hay gente que se maravilla de cualquier cosa. Tremendo, extraordinario, nunca visto. Pero Jesús no. Él lo conocía todo. Aún los pensamientos de todos los hombres. Él lo sabía todo. Él es Dios. Es cierto que era hombre 100%, pero era Dios 100%. Él lo sabía todo. ¿Por qué se asombra Jesús? ¿Por qué la fe lo asombra? ¿Por qué la incredulidad lo admira? Eso hay que estudiarlo. Porque es lo único que lo asombra. Porque es lo único que lo maravilla. Eso es digno de ser estudiado. Primeramente, yo seleccioné algunas cosas que maravillaban a los hombres, para luego compararlo con Jesús. Estudien conmigo unos cuantos pasajes de las cosas que maravillaban a la gente. Muy bien. Primeramente, ahí mismo, ahí donde estamos, versículo 23 en adelante. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron.
Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Eso me maravilla a mí también. Y a ellos los maravilló también. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Eso era digno de admiración, ¿o no? Ellos nunca habían conocido a alguien que hablase a los vientos y al mar y estos les obedeciesen. Así que se maravillaron. Ahí se los hombres, pero los que iban en el barco eran los discípulos, eran los de él, los que estaban acostumbrados a ver milagros. ¡Ah! ¿Qué hombre es este? Eso era admirable, hermano. Si usted conociera un hombre que hablara al mar y el mar le obedeciese, o a los vientos y estos se sometiesen a él, usted diría: este hombre es admirable. Bueno, Jesús es admirable y será llamado su nombre admirable consejero. Él todo lo que hace es admirable. Admirarse de Jesús, eso es fácil, porque todo lo que hace es admirable. Todo lo que hace es extraordinario, fuera de lo común. Hay un texto en Marcos que decía que todo lo hacía bien hecho. Pasaje que casi nadie cita, pero que está ahí. Todo lo hacía bien hecho. Es admirable. Poderoso Salvador. Poderoso Maestro. Aquí se admiraron de que Jesús ordenase al mar y a los vientos que se sometiesen a él, y ellos obedecían. Estaban admirados. Pero Jesús estaba maravillado de ellos, porque Jesús estaba dormido y lo despertaron. Y aquella barquilla daba de lado a lado y parecía una bola de baloncesto que la tiraban para este canasto y corrían y la tiraban para este canasto, y la pobre barquilla daba de un lado para el otro, y los discípulos temían por sus vidas y comenzaron a tirar los enseres, a tratar de salvarse, y hasta que se acordaron que Jesús estaba allí. Eso nos pasa a nosotros. Después que hacemos todos los esfuerzos y malgastamos nuestras fuerzas inútilmente, nos acordamos que Jesús va en el barco. Hay una hermana hace muchos años que vino a mí y dijo: tenía un problema bien serio. Pastor, dígame, ¿qué es lo que yo no he hecho? Hice esto, y me hizo la lista de las cosas que había hecho. Dígame que yo no he hecho. Digo: una cosa usted no ha hecho. Dígame, pastor, y la hago. Usted no ha hecho esto, o sea, no hacer nada. ¿Cómo así? Bueno, no hacer nada. Estar quieta. La Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La Biblia dice: espera en silencio la salvación de Jehová. Y la Biblia dice que en el reposo y en la quietud está la fortaleza. Y aquí actuaron como seres humanos. Ellos se admiraron del poder de Jesús y Jesús se admiró de la incredulidad de ellos. Y les preguntó: where is your faith? En otras palabras, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? En otra de las narraciones dice así: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde la metieron? ¿Para qué la tienen? ¿Por qué sufren teniéndola? ¿Para qué se la di? ¿Qué hacen con ella? ¿Qué hacen con ella? ¿Para qué la tienen? Y Jesús estaba admirado. ¿Dónde está vuestra fe?
Ellos estaban asombrados del poder de Jesús y Jesús asombrado de su incredulidad. Sigan conmigo. Mateo capítulo 9, está ahí cerquita, capítulo 9. Los versos 32 y 33. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Escuchen ahora. Se asombraron porque el mudo habló. Imagínense ustedes que usted conozca, en el barrio mío había muchos mudos. Y que un día usted vea que ese mudo se le abre la lengua y comienza a hablar. ¡Oh! Usted se asombra, ¿no? Se asombra. Produce asombro que el mudo hable, ¿o no? Y miren lo que dijo la multitud. La multitud dijo, miren lo que dijeron, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Se asombraron, nunca en Israel hemos visto un mudo hablar. Pero cuando Jesús se asombraba decía, ni aún en Israel he visto tanta fe. Era diferente el asunto. Produce asombro que los vientos se calmen con la palabra de un hombre. Produce asombro que los mudos que nunca han hablado, hablen por la autoridad de ese hombre. Eso admira a cualquiera. Produce asombro. Seguimos. Capítulo 21 de Mateo. El mismo libro, capítulo 21, versículo 18 en adelante. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Se maravillaron. ¿Cómo es esto? Que apenas dijo, la maldijo y se secó la higuera. Diga conmigo, eso es admirable también. Eso a cualquiera lo asombra. Apenas dice la palabra. Y se secó. Muy bien. Lucas 1:21. Dice aquí. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías. Recuerden ustedes Zacarías, el padre de Juan el Bautista, para que podamos entender. Miren ustedes, a él le tocó, a él la suerte, porque se llama suerte, y a él le tocó la suerte de ministrar al Señor. Y entró al templo a ministrar al Señor, y la multitud, o sea, el pueblo estaba afuera esperándolo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar. Comprendieron que había visto visión en el santuario y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Ahora bien, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Esto me llamó la atención a mí, porque esa es la misma palabra que se usa en todas las veces se usa la misma palabra, el mismo verbo, y aquí se usa el mismo verbo. Ahora, la pregunta mía es, ¿por qué la gente estaba extrañada de que el ministro estaba ministrando y duró mucho? Ministrando. Aquí también la gente se asombra cuando el sermón es largo.
Algunos decían, cuando yo iba a misa era 1 hora. Cuando iba a la otra iglesia, pues 2 horas. Pero aquí, ay, hermanos. Aquí la gente se maravillaba porque Zacarías no acostumbraba a durar mucho quemando el incienso. Porque cuando el ministrar se convierte en una rutina, termina rápido. Inclusive algunos, cuando van a orar por los alimentos, para evitarse la oración, dicen, Señor, por lo mismo que te dije ayer. Y al otro día dicen, por lo mismo que te dije ayer. Y el asombro fue, la única vez que ministró bien, que duró mucho ministrando, y salió mudo. Y ahí inventaron una teología, el que dura mucho en la iglesia se pone loco, se pone mudo. Es asombroso también. A mí me diga que siempre duraba poco, porque se asombraron porque duró mucho. Hay cristianos que si usted lo ve orando mucho, usted se asombra. ¿Y qué pasará con este? ¿Qué problema tendrá? ¿Quién querrá matarlo? ¿Quién le estará cobrando? ¿Lo van a deportar? ¿Qué va a pasar? Lo estarán amenazando por ahí, que está orando tanto. Y solamente venía los domingos, ahora viene 4 cultos a la semana. Algo tiene. O no se asombra usted si usted ve a ciertas personas los martes en la iglesia, o el jueves. Digo aquí, que tenemos 4 servicios en la semana. Qué raro. ¿Qué problema tendrá? ¿Le habrá hablado el Señor? ¡Ay! Y cuando salen dice, tuvo que haber una visión en la iglesia, porque si duró tanto, se tuvo que manifestarse el Señor. ¿Supieron que vio visión? Porque se quedó mudo. Es asombroso eso, ¿no? Que alguien que queme el incienso en 5 minutos ahora dure 3 horas para quemar el incienso. Es admirable. Eso nos habla mucho del judaísmo. Ese detalle Dios me hizo verlo. El hecho de que se asombraron era porque siempre duraba poco. Así le echaba. Y eso que se dice que a veces un sacerdote en esos días, habían tantos sacerdotes que a veces ministraban una vez en su vida. Porque eran tantos que cuando le llegaba el turno ya estaban viejos. Imagínense que ese hombre esperó 20, 30 años para que le tocase su turno. Y cuando dice turno no era solamente ese día, le tocaba por esa semana, que sabe, el mes, no sé. Y estaban asombrados que duró mucho. Pero si la persona es un intercesor que ora mucho y largo, y un día ora poco, usted dice, ¿qué estará pasando? Especialmente se ora por los alimentos, ahí termina rápido. Porque hay intercesores que duran mucho orando, pero cuando va a orar por los alimentos termina rápido. Y usted se asombra, ¿no? ¿Ah? Hay gente que van a comenzar a orar y usted dice, preparémonos. Y hay algunos que usted se maravilla, pues dice, oye, pero fulano, si apenas termina rápido. Son gente práctica que te dicen la cosa de una vez. Hay cosas que asombran. Y ver un ministro que ministra poco, verlo ministrándole al Señor mucho. Muy bien.
Vamos a seguir. Lucas 11. Lucas 11, 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios. El que hizo, dice, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Este fariseo invita a Jesús a comer. Y como era una tradición de los judíos o de los ancianos, no de la palabra de Dios, sino de los ancianos, lavarse las manos antes de comer, estaban ahí. A ver si te sigue las tradiciones. Estaban ahí. Y Jesús entra con toda naturalidad. Yo sé lo que ustedes están pensando. Acuérdense que ese hombre no se admiró porque Jesús no tenía higiene. Porque el problema ahí no era higiene. El problema ahí era una tradición de los rabinos, de que había que lavarse la mano hasta 7 veces antes de comer. Por una tradición, por una enseñanza acerca de la purificación. Y Jesús, que no estaba sometido a tradiciones de los hombres, sino a la palabra de Dios, no se lavó. ¡Oh! Un rabino que no se lava las manos. ¡Oh! Se asombraron. Y yo estoy asombrado por él. Asombrado porque Jesús no se lavó la mano o las manos. Asombrado, maravillado, porque no seguía la tradición. Cuán importante era para este hombre, para este fariseo, eso. Porque lo que nos admira a nosotros son las cosas extraordinarias, lo inesperado. Lo inesperado, depende de lo que sea, produce en nosotros. Por ejemplo, el mejor chiste es aquel que usted no está esperando. Y de la gente que usted no lo está esperando. Esas personas que hacen cuantas cosas para hacerlo reír, no hacen reír a nadie. Hacen. El chiste es aquel que usted no lo está esperando. Y de momento lo sorprende. ¿Verdad? Eso es un chiste. Decir algo que usted no había oído antes, o de una persona que usted no está acostumbrado a hacer chistes. A hacer chistes. Pues eso, lo que es importante para usted lo admira. Usted lo admira eso. Lo que usted está esperando. Dependiendo de la expectativa suya, lo que es importante para usted, eso lo admira usted. Para este fariseo religioso, el que Jesús no se lavase las manos era tan escandaloso para él, que tropezó en eso. Que usted se asombre de que un mudo hable, eso lo entiendo. De que usted se asombre de que el viento y el mar obedezcan a Jesús, eso es asombroso también. ¿Por qué la gente que esperaba a Zacarías se asombró? Porque hizo algo que nunca había hecho antes. Orar mucho. Se detuvo mucho adentro. ¿Por qué asombró a este fariseo que Jesús no se lavase la mano? Porque él esperaba que todo maestro en Israel, porque era culturalmente una tradición,
que no lo hiciese es un escándalo, eso lo admiraba. Ahora, ¿por qué leí estos pasajes? Para que ustedes vean cuáles son las cosas que nos asombran. Nos asombra lo que no esperamos. Nos asombra lo desconocido. Nos asombra lo que está fuera de lo común. Nos asombra lo que no esperamos de una persona o de un momento. Nos asombra. Eso nos va a ayudar a entender por qué Jesús solamente, según se registra en los evangelios, se asombró solamente de dos cosas. De la fe, cuando era grande, o de la incredulidad. Vamos a analizar un poquito eso. Pensemos por qué Jesús le maravillaba tanto la fe. ¿Por qué lo impactaba tanto a Jesús? ¿Por qué Jesús era tan sensible cuando veía una fe fuera de lo común? ¿Por qué? Pensemos, ¿por qué? Hágase la pregunta usted. ¿Por qué a Jesús le asombraba tanto la fe, especialmente la que excedía, la que era más de lo común? ¿Por qué? Si uno se asombra de lo que uno ve poco, pues entonces Jesús se asombraba que andando con tantas personas incrédulas, por fin encuentro a uno que cree. Por fin encuentro a uno que cree. Y cuando encontró a un hombre que creyó y de qué manera expresó su fe, se maravilló. Ni aún en Israel he encontrado tanta fe. He tenido que recorrer aldeas, ciudades, pueblos, toda Palestina, toda la tierra de Dios, toda la tierra deseada. He estado con los maestros, con los gobernantes, aún con mis discípulos. No he visto una fe como esta fe. Y se maravilló. Y lo tremendo es que las dos veces que Jesús se maravilló por la fe, se maravilló de la fe de dos extranjeros, un centurión y una mujer sirofenicia, cananea. Más asombro todavía. Ni aún en Israel he encontrado esta fe. Tengo que estar espantado, maravillado. Porque en Israel enseñan que entre los gentiles paganos que no se busque nada que se parezca a Dios. Y ahora sucede que en Israel yo no he encontrado la fe que yo he encontrado en este centurión y en esta mujer cananea de Tiro y de Sidón. Hermanos, para que ustedes tengan una idea, parece que Tiro y Sidón eran dos ciudades que cuando alguien quería hacer una comparación de extremo, usaba Tiro y Sidón. Aún Jesús dijo, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho las maravillas que se han hecho en medio de ti, las señales, de seguro que todos se hubieran repetido con saco y ceniza. Miren qué ejemplo. Si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho las maravillas. Así que Tiro y Sidón
era un proverbio de lo peor. Como de Nazaret puede salir algo bueno. Porque Nazaret era una ciudad que tenía fama de ser corrompida, porque los romanos estaban allí y tenían hasta, se dice que había allí hasta deporte, y habían allí carreras donde se hacían muchas cosas, muchas perversidades. Se hacían también otras cosas. Pero ese no es el tema. El tema es que Tiro y Sidón eran usadas como proverbio. Aún Jesús usó a Tiro y a Sidón como en una comparación. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Bethsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho las maravillas, de seguro se hubieran arrepentido. Ahora sucede que una mujer de Tiro y de Sidón asombra a Jesús, lo maravilla por su fe. Oh, mujer, grande es tu fe. Que Jesús se asombre por fe. El hombre que más le ha creído a Dios, asombrado por la fe. Escuchen, hermanos, uno se asombra de lo que uno desconoce, no de lo que uno está acostumbrado a ver. Jesús viene del cielo, en el cielo todo el mundo le cree a Dios. La incredulidad es algo extraño para Jesús, por eso se asombró de la incredulidad, porque es algo extraño para él, que no se le cree a Dios. Lo que para usted es común, ver incredulidad siempre, Jesús lo asombra. Jesús pasó los 33 años diciendo, pero ¿cómo no le creen a Dios? ¿Pero cómo que no le creen a Dios? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo no le creen a Dios? Porque todo el que conoce a Dios, le cree a Dios. ¿Y cómo es posible que el pueblo que vio tantas maravillas, tantas señales, ahora no le cree a Dios? Asombroso para Jesús. ¿Qué pasaba en el corazón de Jesús cuando veía mucha fe? Asombro. ¿Qué experimentaba cuando veía incredulidad? Admiración. Las dos cosas. Entonces, la fe tenía una importancia trascendental en la vida de Jesús. Se asombraba de la incredulidad, porque él conocía a Dios. Y él conocía que si hay alguien que es digno de confianza, es Dios. Si hay alguien que no merece que se dude de él, es Dios. Y Jesús es, ¿cómo es posible que este pueblo, desde Abraham hasta aquí, están viendo milagros, pidiendo señales, y si no ven señales, no creen? Y han visto tantas señales, y aún así no creen. ¿Qué es esto? No lo puedo entender. Yo me asombro de alguien que crea, pero de los incrédulos no. Porque ahí todos son incrédulos. Son muy pocos los verdaderos creyentes. Y cuando digo pocos creyentes, estoy incluyendo a los santos. Hay muchos sentados en los bancos y en las sillas de las iglesias, pero que le crean a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hasta los demonios creen que hay un Dios y tiemblan ante su grandeza. Pero creerle a Dios es otra cosa. Y a Jesús lo asombraba que no se le creyese a Dios. Se maravillaba Jesús. Y le asombraba cuando entre los hombres se le creía mucho a Dios. Las dos cosas. Parece contradictorio, pero no lo es. Le asombraba la incredulidad porque conocía a Dios y sabía que Dios era digno de confianza.
Y le asombraba la fe, porque la veía extraña entre los hombres. Miren ustedes, la fe le asombraba porque había visto poca entre los hombres. La incredulidad le asombraba porque él había vivido en el cielo, y en el cielo nadie duda de Dios. Y él dice, estas son criaturas que Dios hizo y no le creen a Dios. Y tienen 4000 años de revelación bíblica, con tantas señales y milagros. Y se enseñan en la sinagoga todos los días acerca del Dios de los milagros. Y no le creen. Estaba asombrado Jesús. Yo puse en mis notas, ¿por qué la fe y la incredulidad asombraban a Jesús? Número uno, por su naturaleza, o sea, por lo que él era. Él era un hombre totalmente espiritual, y la fe es espiritual. Y el que es espiritual conoce a Dios porque fue nacido de Dios. Jesús sabía que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Nadie se puede acercar a Dios si no cree que le hay. El que se acerca a Dios debe creer que le hay, que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que Él provee para los que le creen, Él protege a los que le creen, Él asiste a los que le creen, Él defiende a los que le creen, Él pelea por los que le creen, y no serán avergonzados los que confían en Él. Por eso cuando los discípulos estaban tan turbados en la barca y él dormía, y dormía porque tenía confianza, porque solamente alguien que tiene fe en Dios se duerme en medio de una tempestad. O vayan a ver cuántos están dormidos ahora con el huracán que anda por ahí. Todo el mundo anda con su lecho andando, hasta con la cama para que no se le vaya a dañar. Poniéndole a las ventanas, poniéndoles madera a las ventanas y cuidando lo suyo, porque temen al viento. Jesús dormía en la tempestad y caminaba sobre ella, porque tenía control sobre todo. Hermanos, yo no sé ustedes, pero a mí me ministra ver la importancia que Jesús le dio a la fe. Lo importante que era la fe para Jesús. Cuán sensible era Jesús cuando se trataba de la fe o de la incredulidad. Era importante para él. Era como vital. Jesús no ignoraba, no pasaba por alto ni la fe ni la incredulidad. Las dos cosas le afectaban a Jesús. Entonces hay un mensaje para nosotros ahí. La naturaleza espiritual. Jesús era el hombre espiritual por excelencia. Nació por el Espíritu, creció por el Espíritu, fue dinamitado por el Espíritu, bautizado con el Espíritu, se entregó a Dios por el Espíritu en la cruz y resucitó por el Espíritu. Y todo lo hizo por el Espíritu. Y el hombre espiritual tiene fe porque la fe es del Espíritu y es espiritual. Nadie nace con fe. La fe no es un mecanismo de la mente. La mente puede generar positivismo, pero la fe no es positivismo. La fe es un don de Dios y es el medio para echar mano a todo lo que es de Dios. Entonces, la naturaleza de Jesús como hombre espiritual. ¿Qué pasa cuando usted es espiritual? Cuando usted es espiritual y alguien manifiesta un gran gesto espiritual o una conducta espiritual y sale de lo común, usted se asombra. Wow,
qué lindo adora esa persona. Oye, ¿cómo le cree a Dios? Qué linda integridad, me ministra ver esa mansedumbre, ¿o no? Pero a usted le asombra también cuando alguien le falla a Dios, o alguien que ha tenido muchos años conociendo a Dios, no se comporta como tal. Con Jesús, ¿y qué pasa? Tanto tiempo que están conmigo. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde la metieron? Es asombroso, las dos cosas asombran. Otra razón que yo puse por la cual la fe y la incredulidad asombraban tanto a Jesús, porque Jesús era un ministro competente del nuevo pacto, y en el nuevo pacto el medio que Dios ha provisto es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para Jesús era importante la fe, porque Jesús, toda su vida, todo su esfuerzo, energía, recurso, atención, concentración, meta, sueño, era agradar a Dios. Y como sabía que la fe agradaba a Dios, todo lo que tenía que ver con la fe o lo contrario de la fe, que es la incredulidad, asombraba, maravillaba a Jesús. Porque era de suprema importancia la fe. Porque la fe determinaba si se agradaba o no a Dios, si se honraba o no a Dios. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué en el nuevo pacto la salvación es por la fe? Antes la salvación era por las obras. Haz esto y vivirás, decía la ley. Así que si usted vivía en obediencia a todos los mandamientos, usted era heredero de las promesas de Dios, de vida, de salud, de largura de días o largura de años, de prosperidad. Usted era cabeza y no cola. Bendito eres en el campo, bendito eres en la ciudad, bendita las crías de tu ganado, tus ovejas, tu canasta, todo es bendito si tú obedeces. Si tú desobedeces, eres maldito en el campo, eres maldito en la ciudad. Todo lo que les ponga la mano se te volverá nada. Vendrán plagas sobre ti en vez de salud. Eso era maldición. La ley determinaba bendición al que obedece y maldición al que desobedece. Pero el nuevo pacto es diferente. El nuevo pacto ahora, la fe es la que determina. La fe es la única condición. Ustedes saben que para que haya un pacto tiene que haber dos partes. Dios es un Dios de pacto, siempre ha tenido una relación de pacto con su pueblo. Cuando hizo al hombre, antes de pecar, hizo un pacto con Adán. Después que Adán pecó, hizo un pacto con ellos, hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Israel, hizo un pacto con David, hizo un pacto con Jesús el Eterno. Dios es un Dios de pacto. No puede tener una relación donde no hay un compromiso. Él siempre se compromete con él, con su palabra. Dios no respalda buenas ideas, respalda sus ideas. Dios respalda su palabra, se compromete. Por eso cada vez que entra en una relación hace un pacto. Cuando usted ve a un hombre diciendo yo te amo, pero yo no me voy a casar contigo porque yo no creo en papeles, ese es un cuento viejo, no se quiere comprometer. Y ese papel no vale nada, ¿por qué no lo firmas? Oh, porque dice, cualquier cosita que pase, tengo la puerta abierta. Pero el que va a pagar se compromete. Firma aquí, yo firmo. ¿A dónde? Aquí. Es que yo voy a pagar, tengo buena intención. Así que yo firmo aquí. Dios siempre tiene buena intención. Cuando Abraham llegó a desanimarse porque constantemente Dios se le aparecía y le mostraba las estrellas y le decía, cuenta las estrellas, 1, 2, 3, 4, 5, no puedo, así será tu descendencia. Te ponga los cielos como testigos que te voy a cumplir.
Y un día iba caminando por la arena del mar ahí, desanimado, desalentado. Abraham, cuenta los granos de arena. 1, 2, 3. No puedo, Señor. Te pongo la tierra como testigo que te voy a cumplir. Así será tu descendencia. Pero Sara no daba luz. Y era promesas y promesas y promesas, y aparecía constantemente y promesas, y no había nada. Y yo viejo, mi mujer vieja, y los órganos se están deteriorando ya con los años, y cada rato aparece y nada. Y un día Abraham, en el capítulo 15 del Génesis, le hace una pregunta a Dios. Y le dice a Dios, esa pregunta, le dice a Dios, ¿en qué tengo seguridad que yo he de heredar? En otras palabras, ¿cómo yo sé que todo lo que tú me has dicho se va a cumplir? ¿Qué evidencia tengo yo de que yo voy a heredar? Y Dios no le dijo nada, le dijo, prepárate los animales. Y él fue, preparó los animales y los picó en 2 pedazos a todos los animales. Era una costumbre en aquel tiempo, cuando se iba a hacer un pacto, partir los animales en 2. ¿Saben ustedes qué dice Jeremías que significaba eso? Cuando se partía un animal en 2, estaban diciendo, a cualquiera de las 2 partes que no cumpla, así se le hará, lo vamos a partir. A Dios nadie nunca lo partió. Él se partió en la cruz para salvarnos. Amén. Jeremías dice que partir el animal significa así se le hará a cualquiera de las 2 partes que no cumpla, será partido. Pero Cristo fue partido en la cruz por nosotros, no porque no cumplió, sino porque nos representaba a nosotros que no cumplimos. Dale un aplauso, Señor, que eso es revelación. Bendito eres tú, Señor, Dios del cielo y de la tierra. Él molido y partido fue por nuestros pecados. Y Abraham tomó los animales y los picó en varias partes, a todos por mitad. Y estaba ahí, se durmió esperando. Y de momento apareció una antorcha y el fuego. Y dice, aquel día apareció Dios a Abraham y le dijo, me hiciste una pregunta, ¿en qué sabré qué de heredar? Y dice, y aquel día hizo Dios un pacto con Abraham. Y le digo, te bendeciré. Y todo lo que tú ves en el norte, en el sur, en el este es tuyo. Y le repitió el pacto. ¿Qué? ¿Cómo yo sé que voy a heredar? Y aquel día hizo Dios un pacto con Abraham. El pacto es la garantía de que Dios va a cumplir. ¿Cómo usted sabe que usted va a heredar? Porque Dios hizo un pacto con Cristo. Se comprometió. Hay una firma con sangre, evidenciada con la resurrección, de que Dios cumplirá la iglesia. Y todavía más, nos dio las arras de la herencia. Las arras, según Pablo, era el Espíritu Santo. Las arras en aquellos días era el dinero inicial que se daba en un negocio. Noten que los comerciantes sabios siempre piden un down payment, o sea, un inicial. Va a comprar un carro. ¿Cuánto va a dar de inicial? $2,000. Si no viene, no tengo problema. Tengo 2,000 aquí. ¿Por qué piden? Garantía de que este negocio, esta transacción se va a completar. Dios en la transacción dio a su Hijo. Hizo un pacto en su sangre y dio el Espíritu Santo. Después de invertir tanto y de haber firmado con sangre, ¿creen ustedes que no vendrá a hacer lo que falta? Ni el diablo cree eso. Espero que usted no lo dude. Y como Jesús era un ministro del nuevo pacto,
Y cuando Dios anunció el nuevo pacto, dijo, no será como el otro que ustedes violaron. He aquí, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón. Yo me voy a asegurar de que no me van a fallar. Y le voy a poner un corazón nuevo para que no me fallen y para que siempre me teman. Antes no me pudieron servir porque no tenían la capacidad, pero ahora yo se la pongo ahí adentro. Y todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Y el que lo conoce le cree. El que ha estado con Dios le cree. El que ha visto a Dios le cree. El que ha caminado con Dios le cree. Por la naturaleza de Jesús como hombre espiritual, la fe, porque espiritual, lo maravillaba. La incredulidad, porque contrario al espíritu, le asombraba. Y como hombre del nuevo pacto, que es la primicia del nuevo pacto, el mediador del nuevo pacto, que conocía la naturaleza del pacto del cual era el mediador, él sabía que la fe, ese era el todo. Jesús es el mediador del nuevo pacto y la fe es el medio de salvación. Y lo dije en la oración. ¿Por qué? Porque sin fe no puede haber salvación. ¿Por qué sin fe no puede haber nada en el nuevo pacto? Porque la fe es la tubería. Y Dios ha derramado en nosotros la excelencia de su gracia. ¿Por dónde va a pasar el líquido precioso de la gracia de Dios si no hay tubería? Por eso Dios, cuando te va a salvar, lo primero que hace es que te pone la cañería por ahí, te mete por ahí, te pone un corazón nuevo y te pone todos los conductos por ahí, para cuando derrame la bendición pueda fluir. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Viendo entre los ríos está la fe. Cuando usted ve a un hermano dudando, dice, hermano, parece que le falta la cañería a usted, parece que le falta la tubería a usted, porque usted no tiene para que pase nada de Dios por ahí. Dice Dios, ¿cómo va a pasar la gracia, la unción, lo mío, si ahí no hay nada, ahí no hay tubería? ¿Por dónde la paso? La fe no se pasa por ahí con esos tubos viejos, esos tubos humanos. No pasa, tiene que ser una tubería espiritual, para que pase lo espiritual. Porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual y solamente pasa por lo espiritual. Es una pregunta. ¿Por qué la salvación y todo lo que Dios da en el nuevo pacto es por la fe? Hermanos, la explicación que Dios me ha dado a mí es esta. La relación de Dios con el hombre se dañó cuando el hombre le creyó más a un animal, a una bestia del campo que a él. Escuchen, cuando usted ve a un hombre ladrón, mentiroso, engañador, enojado porque no le creen, es un charlatán. Se lo voy a repetir. Cuando usted ve un hombre engañador, mentiroso, que se pasa la vida entera engañando y haciendo trampas y no pagando y se enoja porque no creen en él, es un sinvergüenza. Pero ¿cómo se siente una persona que desde que es niño cumple con todo y se esmera y nunca le han devuelto un cheque en el banco sin fondo y nunca le han tenido que pagar penalidades e intereses por algo porque paga a tiempo y siempre es responsable cuando están dudando de su persona? ¿Cómo se siente usted? Que hace la vida, que usted pasa la vida entera portándose bien y obrando bien y ahora vienen a dudar de usted. Eso enoja a uno.
especialmente si la persona que duda de usted es una persona que toda la vida usted le ha cumplido y toda la vida lo ha visto a usted siendo íntegro. ¿Por qué duda? ¿No es verdad? No es verdad que le molesta a una persona que toda la vida ha sido fiel, que lo vengan a culpar de infiel, especialmente a alguien que lo conoce. Eso es doloroso, eso, me duele mucho eso. Que un extraño dude de mí, no me conoce. ¿Cómo voy yo a obligar a ofenderme porque un extraño no cree en mí? Pero que un hermano, un amigo, mi esposa, alguien de mi confianza no cree en mí, eso es ofensivo. Sumamente ofensivo. El amor todo lo cree. Porque el amor, cuando hay amor hay relación. Ahora, si un ser humano, que es humano, que por íntegro que sea y fiel que sea, es un hombre, se ofende cuando alguien de confianza que lo conoce duda de él, ¿cómo se sintió Dios cuando el hombre creado a su imagen, que le da a Dios la palabra y habla con Dios y tiene la imagen de Dios y todo de Dios, y de momento viene una bendita serpiente y se pone a hablar tontería en un árbol y le crea a la serpiente y a Dios no? ¿Cómo se sintió Dios? Hermanos, la ofensa más grande, hay dos ofensas, entre todas las ofensas que hieren el corazón de Dios. La primera es la incredulidad. Si usted quiere herir a Dios, no le crea. Y Adán dudó de él. Y no solamente dudó de él, le dio más credibilidad a un animal que a él. Porque el animal era espectacular. Porque los animales no hablaban. Y ahora está hablando. Que Dios hable, eso lo entiendo. Pero que el animal hable, eso no lo entiendo. Así que esto está muy interesante. Y como el hombre le creyó más al animal que a Dios le quedó ahí el dolor. ¿Cuántos saben que a Dios se le queda el dolor? Él perdona, pero le queda el dolor de la ofensa aquí. Hay ofensas que no se van con el dolor, no se van con el perdón. Que te perdoné, pero siento el dolor de tu traición aquí. Por ejemplo, hay un pecado en el desierto que Israel cometió contra Dios, que a Dios le ofendió mucho porque se lo repite varias veces. Y fue en Meriba, en la provocación en el desierto. Se lo repite varias veces, se lo repite en uno de los salmos. Allá en Meriba, en la provocación en el desierto. Me ofendieron vuestros padres. Y aquí fue lo que manifestaron allí incredulidad. Ahora en Cristo Jesús, atención aquí, la salvación es por la fe, porque el pecado entró en el mundo por la incredulidad. Adán le creyó más a una serpiente que a Dios. Ahora en Cristo, ahora Cristo se hizo serpiente en la cruz. Y dice Dios, ahí te lo pongo. A ver, esa serpiente habla mejor que aquella, porque esa se hizo pecado por ti. Y ahora esa habla. Todo aquel que mire la serpiente será salvo por la fe en eso. Ahora hay una serpiente que habla y es Cristo clavado en la cruz, que se hizo serpiente por nosotros, porque el que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado. Y ahora todo aquel que en él cree, dice Jesús, como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo de Dios será levantado para que todo aquel que lo vea sea salvo. Amén. ¿De dónde creen ustedes que sacaron la madera con la cual hicieron la cruz? ¿De dónde la sacaron? ¿No saben? De un árbol.
¿Creen ustedes que fue una casualidad que en el desierto, cuando Israel no le creyó a Dios, Dios le mandó serpientes, y después que muchos murieron y clamaron a Dios para que Dios los sanase? Dios dice a Moisés, levanta una serpiente, y una vez más levanta una serpiente. Está Dios recordándole la serpiente de allá, del Edén, aquella que los mordió. Ahora te la levanto de nuevo. ¿Cómo es posible que el animal que me está matando, que me está picando, que me está mordiendo, que tiene el veneno que me está matando, tú no lo pones ahora ahí como el medio de salvación? Pues, en la cruz pasó así. El que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado. Y Dios ahora, en el árbol de la cruz, te enredó la serpiente, pero no aquella, sino la que estaba sustituyendo tu traición. Y te dice, así como el único antídoto contra la mordedura de una serpiente es el veneno de la serpiente, pues mira, el que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, y haciéndose pecado, quitó el pecado. Y muriendo le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Amén. Así que la salvación, ahora en Cristo Jesús, Dios le da a cada pecador la oportunidad de que restaure confianza en Dios, creyéndole a Dios a través del Hijo. La relación se restaura cuando el hombre le vuelve a creer a Dios. Y en Cristo le podemos volver a creer a Dios y no a la serpiente. Yo tengo en mis notas, Jesús se asombraba de la fe y de la incredulidad porque se asombraba de lo que conocía mucho y de lo que conocía poco, igual que nosotros. Conocía mucho la fe y por eso le admiraba verla en un hombre, dice, al nivel que le causaba sorpresa. Pero como no conocía la incredulidad, también le asombraba la incredulidad cuando la miraba. A nosotros nos maravilla la fe, no la incredulidad. La incredulidad la conocemos todos los días. Pero la fe, cuando vemos a alguien que le cree a Dios, eso nos maravilla. Pero a Jesús la incredulidad no solamente lo admiraba, sino que lo enojaba. A Jesús la incredulidad le producía algo en su persona. Era muy afectivo a la incredulidad. Por ejemplo, cuando él bajó del monte con los 3 y bajaron y estaban los 9 luchando con un demonio que no podían sacar, y vino el padre y le dijo, maestro, mi hijo es gravemente atormentado por este demonio que le toma y lo golpea y le hace esto y aquello. Y ahí en presencia, diciéndoselo él a Jesús, el muchacho cayó ahí como muerto. Dice, y yo he pedido a tus discípulos, a los 9, que lo liberen y no han podido. Y aquello era un bofetón para Jesús. Y Jesús los miró a los 9 y dijo, oh generación incrédula. Y fue a ellos que se dirigió, a los 9. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Se enojó Jesús. Les llamó a los 9, generación incrédula. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Hermanos, no frustra a uno tanto enseñar una cosa y que al final, yo lo he experimentado eso en muchas cosas. Usted todos los días enseñando algo como una gallareta y cuando usted da la vuelta, ve en esas personas el mismo fallo todos los días. Eso enoja. Y Jesús se enojó. Generación incrédula. Mira, la fe, ¿qué le afectaba la fe a Jesús? Algo, la incredulidad, algo le producía. Enojo, oh generación incrédula. Ya les dije a los 12, ¿dónde está vuestra fe? Ahora lo último yo te quiero decir, te quiero enseñar en cuanto a esto lo siguiente. Dios me enseñó algo a mí.
Algo muy extraño, aunque parece muy lógico. Y ahora yo quiero que tú medites en esto, porque yo creo que no hay un cristiano que no haya vivido esto. Yo quiero que ustedes sean sinceros con ustedes mismos. En los años que ustedes le sirven a Dios, no ha sucedido muchas veces, y mire que no diga a veces, muchas veces, que usted al no ver a Dios, ni en sueño, ni en revelación, ni en manifestación de ningún tipo, le viene el cuestionamiento frente a la muerte, por ejemplo. Ay, Señor, habrá resurrección. Frente a la enfermedad, Señor, porque me vas a dejar morir antes de tiempo, cuando tu promesa es largura de días. O ¿por qué no tengo trabajo si tú eres el proveedor? O cualquier conflicto en la fe. Usted cuestiona a Dios. Y usted dice, ¿y por qué Dios no me habla? Porque yo veo que a la hermana fulana todos los días está viendo visión de Dios. Todos los días me cuenta que el ángel se le apareció, que la tocó, que le dijo, que se le apareció, que le dio un sueño, y a mí nada de nada, más nada, más nada. ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me habla en sueños? Nunca me ha hablado. Sí, yo le creo a Dios, pero nunca me ha dado un sueño, una revelación, nunca he visto un ángel, nunca he visto nada, ni siquiera un milagro así grandote en mi vida, no he visto nada. Me paso la vida, Señor, muéstrame algo, que es un poquito de tu manto, porque quiero tener experiencia contigo, quiero. Eso es bien humano. Yo quiero confesarle que a mí me ha pasado también. Aún con la experiencia que tengo con Dios, me ha pasado. Muchas veces, Señor, háblame. Manifiéstate, una señal. ¿O no? Con sinceridad. En el conflicto de la fe, ¿no le ha pasado eso? Porque a mí no. La fulana de tal, eso vive con ella ahí todos los días y a mí nada de nada. Y Dios a través de mensajes, estudiando esta palabra, me mostró muchas cosas. Y me dijo Dios lo siguiente. No voy a ser simplista, a limitar a Dios a este concepto nada más, pero Dios me demostró lo siguiente. Dios me reveló por toda la Biblia la verdad que le dijo a María y a Marta frente a la tumba de su hermano. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y yo vi mucha luz en eso. Y Dios me dijo, el que más me cree, más me ve. Y el que no me cree, no me ve. Y digo, Señor, pero yo le pregunto, pero Señor, el que te cree, pues no necesita señales, porque ya te cree. ¿Y por qué el que no te cree es que necesita señales? ¿Y por qué no se las da? Y dice Dios, ahí está el problema, que yo solamente me manifiesto a los que me creen. Y digo, Señor, ¿por qué? Dice, esa pregunta es muy profunda, ¿por qué solamente a los que me creen me manifiesto? A Dios le afecta la incredulidad, lo restringe, lo hace ocultarse. Dios no puede. Dios donde no se le cree, no puede decir, palpad y ved que yo mismo soy. Solamente a Tomás es el único incrédulo que Dios lo ha puesto a palpar. Hay que llamar a Tomás el incrédulo bienaventurado. Porque es el único incrédulo que el Señor le dijo, métete tú. Ah, porque viste, creíste. Tomás, bienaventurados los que creen sin ver. Y me dice Dios lo siguiente.
enseñándome, me dice, mira qué interesante, hijo. Los judíos tenían una experiencia conmigo sobrenatural. Desde que yo aparecí a Abraham, fui un Dios de lo sobrenatural. Por eso el judío se acostumbró a pedir señales. Los judíos se caracterizan porque piden señales. Dice la Biblia, Pablo decía, los judíos piden señales y los griegos sabiduría. A Jesús los judíos muchas veces le decían, ¿qué señales tú haces y creeremos en ti? Aún en la cruz se lo lanzaron. El judío, si no ve señales, no cree. Así se caracteriza por eso, bíblicamente hablando. Escuchen. En esto que te estoy diciendo está la explicación por qué Dios al pueblo de Israel lo privó por 20 siglos que han pasado de la revelación de su Hijo. Ven conmigo a Mateo capítulo 13, vamos a terminar allí. Versículo 10 en adelante. Mateo 13, 10 en adelante. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, los judíos. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La pregunta mía es, ¿no dijo Jesús que él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Cómo ahora dice que le hablen parábolas a ellos porque a ellos no les es dado a conocer los misterios del reino? No hay contradicción. No hay contradicción. Es que en realidad él vino a los judíos primero. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y como no le recibieron, se fue a los gentiles. Que eso es lo que... Y era el judío. Escuchen. Atención aquí. El 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esto yo no lo entiendo. Porque según la justicia de los hombres, al que tiene mucho no se le da mucho porque tiene mucho. Se le da mucho al que tiene poco. Pero Dios no es así. Dios al que tiene mucha fe le da más fe. Y al que no tiene ninguna no le da nada. ¿Saben por qué? Porque el que no tiene fe no puede ver a Dios, no se puede relacionar con Dios y su incredulidad lo incapacita para ver a Dios y para que Dios se manifieste en él. Jesús dijo que en su tierra no pudo hacer, solamente hizo unos cuantos milagros. Pues ahí fue que se asombró por su incredulidad. Entonces la incredulidad aleja a Dios. Perdóname que te lo diga así. La incredulidad ata a Dios y le impide, le priva de actuar a tu favor. En cambio la fe es un imán que atrae a Dios. La fe le abre la puerta a Dios. La fe atrae a Dios. No solamente lo agrada, lo atrae. Hay algo en la fe. Hay algo en la fe. Hay un misterio en la fe. Por eso en el nuevo pacto, por misericordia, nos dio la fe para que pudiésemos echar mano a sus promesas y a su salvación. Es un misterio. Escuchen ahora. ¿Están conmigo? El 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Escuchen, hermanos, viendo no ven y oyendo no entienden. Es que es así. Dios le quita lo que tiene. Óigalo bien, eso no solamente esa verdad no solamente para el pueblo de Israel en sus días. Nosotros sabemos que muy pronto Dios se va a aparecer a Israel a través del Mesías. Porque lo dijo Dios. Fue por un tiempo la incredulidad, hasta que se termine el tiempo con los gentiles. Pero escucha, iglesia, hay una verdad ahí. Si Dios a Israel en ese aspecto no lo perdonó, no va a ser una excepción contigo, como dice Pablo.
Si con la rama natural fue así, si Dios fue tan severo con ellos por su incredulidad, ¿contigo no lo va a hacer? Dice ahí que el que tiene, el que oye y oye y oye y oye y oye, oyendo tantos sermones como nos dijo esta semana a través de Guillermo, el que oye y oye y oye y oye, oye y no hace caso a lo que oye, y ve y ve y ve y ve y ve, llega un momento que ni ve ni oye. Porque ahora no es que Dios no le va a hablar, sino que le quita los oídos y le quita los ojos, para que no vea con los ojos ni vea con los oídos y se salven, dice ahí. ¿O qué creen ustedes que Dios no va a tomar cuenta de todo lo que hemos oído? Y oyéndole no le creemos. Usted se seguirá sentando en el banco de la iglesia, en la silla, feliz, recibiendo mensajes todos los días y sin vivirlo, sin hacer caso a eso. Y usted piensa que no está pasando nada. En el cielo hay un registro de eso. Y el día que su fe tiene que ser probada por el fuego, dice la Biblia, porque el fuego todo lo prueba, y su fe tiene que pasar por el fuego para ser probada. A ver si es fe. Y para que salga la hojarasca de usted y que permanezca la fe, Dios le va a poner en prueba a usted lo que usted ha oído. Todos los mensajes que usted ha oído aquí, Dios lo va a probar, a ver si usted lo cree, le va a hacer vivir experiencias en ese aspecto del mensaje que usted escuchó. Dios es un maestro que lo exime a usted de exámenes. Él le va a dar el examen a usted. Si Dios no se ha manifestado mucho a usted, es por una de dos razones. O uno. Óigame, la primera es porque Dios lo quiere hacer bienaventurado a usted. Porque bienaventurado es aquel que cree sin ver. A mí Dios me lo ha dicho toda la vida. Yo he tenido muchas experiencias con Dios, pero así como otros hermanos que yo veo que a ratos aparece el ángel de Jehová, yo nunca he visto un ángel. De verdad, nunca lo he visto. Al Señor yo nunca lo he visto. Yo soy honesto, yo no lo he visto nunca. Así como lo ven algunos en visión, ni en visión he visto una visión de Dios, nunca. Y cuando yo me le he quejado a Dios, llorando muchas veces, me dice: hijo, tú eres de los bienaventurados. Tú me vas a tener que creerme sin verme. A mí no me gusta el asunto. Entiendan, hermanos, yo he visto a Dios en trato conmigo, me ha hablado en el espíritu, porque soy profeta y he sido muy certero, aún con fechas y todo, y he visto a Dios. He visto a Dios. Tengo dones extraordinarios. Tengo el don de anunciar embarazo de gente estéril, eso lo he visto. De tal manera que un ministro amigo me dijo: si yo fuera mujer no me acercara a ti, porque profetizo los embarazos. Y eso es milagros. Porque he estado en un lugar donde digo: vengan las estériles, y han quedado un montón embarazadas. Y los ginecólogos dicen: no va a parir nunca. Varias veces he dicho: el año que viene, ahí está en la fecha, tienes un hijo en el brazo. A una estéril, que el médico, 7 médicos o 4 le han dicho que no va a parir. Eso es ver a Dios. Pasó en esta iglesia, muchas de las mujeres saben, algunas no podían tener hijos. En Argentina, cuando fui la primera vez, vino una joven y dice, mira, le dije, el año que viene, apunta, cuenta 9 meses desde hoy, tú tienes un hijo en los brazos. Ay, no, yo estoy recién casada y mi esposo, no queremos tener hijos porque yo voy a estudiar. Eso no es un deseo mío, yo estoy anunciando lo que viene. Hermanos, nació exactamente 9 meses. Creo que lo dije el 4 de noviembre y el 4 de agosto. No, exactamente, no, con punto y coma. Eso es ver a Dios. Eso es ver a Dios. Amén. En la profecía, en las visiones, yo veo a Dios constantemente en el espíritu.
Pero así una visión, que aparece el trono y que... No, nunca he visto eso. Y yo lo quiero. Yo quiero ver a Dios. Y cuando lloro diciéndole, Señor, porque a otros sí y a mí no. Digo yo, es que tú eres de los bienaventurados. Tú vas a entrar al cielo y lo grande va a ser que tú no viste y vas a creer y creíste. Créeme sin ver. Amén. Dios ha hecho milagros extraordinarios de sanidades a través de mí. Lo que pasa es que yo no publico nada de eso. Probado por los médicos. No me gusta asumir, yo estoy sano. No, probados. Una vez una joven con cáncer en el cerebro, con 2 exámenes comprobados. Y la mamá llorando la mamá. Y esto fue un sobremilagro, porque yo estaba, en ese tiempo, yo no estaba en el espíritu, me refiero yo había entrado en el espíritu, estaba en una dominación donde no se cree en el espíritu. Y allí me enseñaron en el seminario que no haga visita después de las 3 de la tarde, porque la gente tiene que cocinar y eso. Allá te preparan toda la ética y todo el asunto. Y un día como a las 11 de la mañana me dice, Dios, vete donde la familia Bermúdez. Digo yo, a las 11 de la mañana. Dice, sí. Y yo, no, y Dios que sí. Yo, no, Señor, eso es imprudencia. Y dice, tú vas a ser más prudente que yo, vete allá. Y yo que no, y Dios que sí. Y al final de cuentas, prevaleció Dios. Y me aparezco allá a las 11 de la mañana. Y de todo como ya tiene. Deseando que no abra porque no pasa vergüenza. Y la hermana por el ojito. Y se echa a llorar. Pastor, lo envió el Señor. Digo, claro que me envió el Señor. Nunca he estado más seguro que hoy. A ver, hermana, porque usted llora, siéntese, pastor. Cuénteme, hermana, ¿qué pasó? Tenía 2 hijos. Una niña como de 14 años, preciosa, físicamente de carácter, y su hermano como de 11 o 12. Dice, pastor, mi hija se ha desmayado 3 veces, una en la escuela, otro subiendo el autobús y otro en tal lugar. Le llamamos al médico, comprobado tremendo cáncer en el cerebro. Han hecho 2 exámenes, han salido en los dos han salido positivos. Y yo pensé entre mí, si Dios me mandó aquí, para algo fue. Así que la fe se me metió y entró por el canal y la miré llena del Espíritu y le dije, tu hija queda sana en esta misma hora. Y ella me dijo llorando, que Dios lo oiga. No, hermana, ya me oyó. Escuchen lo que le dije. Escuchen lo que le dije. No miento, le dije, hermanas, si Dios no le cumple, venga donde mí y pídame cuenta, que yo pago por Dios. Si Dios no le cumple. Ay, que Dios lo oiga, hermano, ya me oyó, créalo. Me fui a la iglesia y por 2 semanas no veo a la hermana Bermúdez. Y digo, ay, Señor, no soy yo que voy a quedar mal, Señor. Es tu palabra, Señor. A las 3 semanas me dice Dios, ve donde la familia Bermúdez. Ay, Señor, no me atrevo. Ve donde la familia Bermúdez. No me atrevo, Señor. Y voy ahí medio raro también. Hermanos, yo no estoy exagerando. Esto no es un cuento de los evangelistas que dice que aquí 500 personas dicen que habían 10,000. No. Te estoy contando las cosas como pasaron. Exactamente, Dios me testigo que no te miento. Y cuando toco, me abre la puerta. Pastor, lo envió Dios justamente hoy. Claro, justamente hoy me envió Dios. Hermano, así mismo fue. No estoy exagerando, no estoy contando un chiste. Contenta, me dijo, justamente llegó en el día, justamente hoy. Cuéntese, ¿qué pasó? Me acaba. Venimos del hospital. ¿Sabe? A la niña le iban a operar. El médico se le ocurrió antes hacerle un examen del cerebro, el cascán, qué sé yo. Y de momento sale negativo. Y yo, no, puede ser, porque salió positivo, este negativo. Uno pues llama a todos los médicos, se asombran, se maravillan. Los médicos, háganle un segundo, y le hacen un segundo. Y tiene 2 y 2. Y salió negativo también. Y tiene 2 y 2. Está en la cuenta ahí, 2 y 2. Dicen los médicos, hagámosle un tercero a ver. Y le hicieron el tercero y negativo.
Escuchen. De eso hace, hermano, como 22 años. Es un milagro viejo, pero es milagro. Pero escuchen. Hace como 5 o 7 años atrás, esa era una miembro de aquella congregación donde yo estaba. Ella no vino con nosotros. Voy por aquí, por una de las calles del Bronx, White Plains, con mi esposa caminando. Y de momento me encuentro con la hermana Bermúdez. Hermana Bermúdez, pastor, ven acá a mí. Hasta me parecía Cantinflas. Y nos abrazamos. ¿Y cómo está usted? Y le digo, hermana, ¿qué tal es su hija? Dice, pastor, ni un mareo nunca, sanita desde aquel día. Digo, entonces fue un milagro, hermano. Pues eso fue un milagro. Ahora, para que entienda cuando digo que no he visto a Dios, tú entiendas en qué aspecto. Nunca se me ha aparecido un ángel literalmente. Nunca he visto en un sueño la majestad de Dios en las alturas. No lo he visto. Pero lo quiero ver. Lo quiero ver. Me paso a veces lloro diciéndole, Señor, por favor, deja caer algo. Y la única respuesta es, tú eres de los bienaventurados. Vas a llegar al cielo como Moisés, como viendo al invisible. Así que si Dios, posiblemente tú eres igual que yo, de los bienaventurados que no van a ver. Yo espero que Dios, bueno, que no cambie, Dios no cambia, pero que deje caer algo, deje caer algo. La otra razón, la otra causa, puede ser porque si tú eres un incrédulo y siempre estás dudando de Dios, pues mira, no lo vas a ver. Porque la palabra dice, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. La fe de hoy te hace ver a Dios mañana, y la fe de mañana te lo hace ver pasado, y la de pasado el día que sigue, porque Dios se manifiesta de día en día a los que le creen. Eso es así. Esto no es ejercicio de la fe, eso es verdad. Mira, versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mira, dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Somos bienaventurados. Lucas 4, ¿ya lo tienes? Mira, eso fue en la sinagoga de Nazaret. Y Jesús era de Nazaret, justamente. Ahí pasó. En los lugares de él. Lucas capítulo 4. Dice aquí el versículo 14. Y Jesús volvió en poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret donde había sido criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre se levantó a leer. ¿Recuerdan ustedes el pasaje? Leyó a Isaías. Muy bien, y después dijo, versículo 21, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Está en su tierra donde se crió. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Mire que estaban asombrados de su enseñanza. Pero escuchen ahora, y él les dijo, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.
Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto de su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Otra vez Tiro y Sidón en el asunto. Hermanos, ¿recuerdan ustedes el hambre en tiempo de Elías? Y fue a Sarepta de Sidón, a una viuda extranjera. Dice, no había viudas en Israel para que fuera una extranjera, pero esa extranjera le creía a Dios. Y Dios anda en el satélite buscando la fe. Este me cree, aquel me cree, aquel me cree. Es como un magnetismo. Mírenlo, la ilustración. ¿Por qué no llueve en el desierto? Porque no hay árboles. Los árboles llaman la lluvia. Y la lluvia cae donde la necesitan. Y los árboles la necesitan, el desierto no la necesitan. Usted ve las nubes que pasan por el desierto y ni caso le hace el desierto. Ve árboles, ahí cae. Así pasa con los que creen. La lluvia de Dios anda buscando los árboles, los plantíos de Jehová. Aquí me creen, lluvia, 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 lluvia. Aquí hay desierto, pasa por ahí, pasa la nubecita por ahí, por ahí, por ahí. Y usted dirá, pues es injusto, en el desierto lo necesitan. No, ahí no hay árboles. Yo caigo donde hay árboles que me creen. Amén, amén. Y cuando Dios en tiempo del hambre quiso alimentar, dice, de todas las viudas voy a alimentar una para que no se me muera. A ver, en Israel ni una, solamente ve una allí en Sidón. Y allá fue Dios, a una extranjera. Tremenda vergüenza para los judíos. Y por eso se enojaron. Dice el 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, un sirio. Otro extranjero. Ay, santo. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Hermanos, querían despeñarlo, acabar con él, porque les dijo la verdad. Les dijo, ustedes deben ser el pueblo de la fe, porque ustedes han visto señales y piden señales. ¿Creen ustedes? Dice Pablo que si a los judíos Dios fue severo por su incredulidad. Dice, no, si con la rama natural hizo así, ¿no hará así con los olivos injertados? Dice Pablo, ¿creen ustedes que por ser iglesia se van a escapar de la severidad de Dios si no le creen? Y usted dirá, pero pastor, yo no puedo fabricar la fe, es que ya tú la tienes. Si naciste de nuevo, ya tú la tienes. Los discípulos le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Y Jesús les respondió, si tuvierais fe como un granito de mostaza, le podréis decir a ese monte que se quite. Nunca había entendido ese pasaje hasta que Dios nos lo reveló. Lo que Jesús le quiso decir, ¿para qué necesitan que le aumenten la fe? Usen la que tienen. Si cualquiera de ustedes que tenga la fe más pequeña, como un granito de mostaza, puede mover montaña, ¿para qué necesitan más fe? Si la de ustedes fuera de tamaño de un granito de mostaza, pueden mover un monte, ¿para qué necesitan aumentar la fe? Necesitan usar la que tienen. Tienen energía atómica ahí, así que úsenla. Es pequeñita, pero vuela montañas. Entonces, la incredulidad en la vida de un creyente, vale la redundancia, la incredulidad en la vida de un creyente no se justifica, hermanos. Que Dios cuando te vea, dice, ¡oh! Jesús, nunca he visto tanta fe. Que cuando Jesús venga a tu vida, no se asombre por tu incredulidad, sino que se maraville por tu fe. Dale un aplauso al Señor.
hago la misma oración a favor de ellos. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Oro a Dios del cielo ahora mismo. Si tú no eres creyente en el Señor Jesucristo, yo oro para que el Señor en este momento te imparta el don de la fe, para que a través de la fe tú puedas echar mano a la salvación primeramente y luego al brazo poderoso del Señor con todas sus bendiciones. Venga el reino de Dios a tu vida en el nombre de Jesús. Si estás viviendo en incredulidad y la incredulidad se ha interpuesto en la relación entre tú y Dios y está ahí como una cortina de tinieblas, en el nombre de Jesús, la luz del sol de justicia ahora mismo va a disipar las tinieblas y la luz de Dios va a entrar por las ventanas de tu casa espiritual ahora, y Dios te va a iluminar y esa luz traerá en sus alas salvación. Esos rayos de luz traerán salvación para ti. Venga el reino de Dios a tu vida, a tu casa, con toda manifestación. Se van las tinieblas, se va la incredulidad, para que Dios pase, para que el séquito de gloria pase y el trono de Dios entre a tu vida y a tu casa. Ese es el deseo de Dios y el nuestro, y nuestra oración a tu favor. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.